¿Te has dado cuenta de que a veces tu cansancio no es físico, sino espiritual? Te acuestas agotado, el cuerpo ya no da más, pero la mente sigue acelerada, como si algo hubiera estado drenando tu energía durante todo el día. Y si te dijera que no todo desgaste proviene del trabajo, de las facturas o de las responsabilidades, existe un tipo de drenaje silencioso, emocional y espiritual que muchos pasan por alto, hasta que empieza a afectar el sueño, el ánimo e incluso las relaciones. Tal vez ya lo has sentido, días en los que todo pesa más de lo normal, situaciones pequeñas que te desestabilizan mucho más de lo que deberían. Intentas descansar, pero despiertas, como si hubieras estado luchando toda la noche. Y lo más sorprendente es que mucha gente lo ve como algo normal de la vida adulta, pero no lo es. No fuiste creado para vivir constantemente agotado por dentro. Existe una manera de cortar esa sobrecarga antes de que se acumule. Ahora viene algo que puede parecer contradictorio. La solución no empieza luchando más, sino soltando. No se trata de hacer más esfuerzo espiritual, sino de hacer la oración correcta, de la manera correcta, en el momento adecuado. Antes de dormir, tienes una ventana estratégica en la que tu mente está más receptiva y tu espíritu más sensible. Si usas ese momento con intención, puedes interrumpir ciclos de ansiedad, miedo y opresión invisible. Puedes cambiar literalmente la atmósfera de tu hogar mientras todos descansan, y es más sencillo de lo que imaginas. Hoy vas a aprender cómo hacer una oración poderosa que corta drenajes emocionales y espirituales antes de que te roben la paz. No es superstición ni un ritual vacío, es alineación consciente, es comprender lo que está ocurriendo en tu mente, en tu entorno y en tu espíritu, y actuar con autoridad, porque cuando aprendes a dormir en paz, comienzas a vivir con fortaleza, y tal vez, solo tal vez, la transformación que estás buscando empiece exactamente en esos últimos minutos antes de cerrar los ojos. Cuando escuchas la expresión depositar los temores, puede sonar como algo simple, casi automático, pero si te detienes a pensarlo, hay una profundidad ahí que transforma por completo la manera en que oras. Depositar no es esconder debajo de la alfombra, ni fingir que todo está bien, es un acto consciente, casi estratégico, de quien decide dejar de cargar el mundo sobre sus propios hombros. ¿Te has dado cuenta de cuánto intentas resolver todo solo, como si fueras responsable incluso de lo que está fuera de tu control? Ahí es donde esta palabra empieza a revelar su verdadero peso espiritual. Cuando haces un depósito en el banco, transfieres la custodia y la responsabilidad de resguardar ese dinero. No te quedas durmiendo en la puerta vigilando la caja fuerte, ¿verdad? De la misma manera, en el plano espiritual, depositar tus miedos significa transferir la responsabilidad final a Dios. No es negar el problema, es reconocer que ya no tiene que estar bajo tu dominio absoluto. Sigues haciendo tu parte, pero dejas de intentar controlar lo invisible. Y eso, créeme, es liberador de una forma que pocos comprenden. El apóstol Pedro habló de echar toda ansiedad sobre Dios. Y ese verbo implica una acción decidida, casi física. Imagina que llevas una mochila llena de piedras durante todo el día. Te duelen los hombros, se encorva tu espalda, la respiración se vuelve pesada. Ahora imagina quitarte esa mochila y entregársela a alguien más fuerte. El peso no desaparece del mundo, pero deja de estar sobre ti. Ese intercambio es el que transforma tu noche. Depositar implica confianza, y la confianza nace cuando crees en el carácter de quien recibe lo que entregas. No le confías algo valioso a cualquiera que pasa por la calle, ¿cierto? Así que cuando decides confiar tus miedos a Dios, estás afirmando que Él puede cuidar lo que tú no puedes sostener. Eso cambia la postura de tu corazón
frente a la incertidumbre, en lugar de repetir escenarios catastróficos en tu mente, comienzas a declarar palabras de fe y poco a poco la desesperación pierde fuerza. Aprendí esto en una etapa en la que mis noches estaban dominadas por pensamientos sobre deudas, responsabilidades y el futuro. Cuanto más intentaba tener todo bajo control antes de dormir, más insomnio tenía, hasta que entendí que la oración no es un informe de problemas, es una entrega de gobierno. Empecé a decir de manera concreta: esto ya no está en mis manos. Puede parecer demasiado sencillo, pero esa frase reordenó mi mente. Tú también puedes intentarlo hoy, de forma intencional. Cuando depositas tus temores, algo invisible comienza a cambiar dentro de ti. Y si depositar es el primer movimiento, también existe una manera de organizar esa conversación nocturna. Ahí es donde la estructura de la oración empieza a cobrar un sentido sorprendente. Ahora que entiendes lo que significa depositar tus temores, déjame mostrarte algo que casi nadie enseña. La oración también tiene estructura. No es un desahogo emocional desordenado, ni palabras lanzadas al aire sin dirección. Existe una secuencia que lleva tu corazón del caos a la confianza. Piénsalo bien, hasta una buena conversación necesita un inicio, un desarrollo y un propósito. Con Dios no es diferente, no por formalidad, sino por madurez espiritual. Y cuando aprendes ese orden, tus noches cambian de nivel. Primero, reconoces la presencia de Dios. Antes de pedir cualquier cosa, haces una pausa y tomas conciencia de con quién estás hablando. Eso corrige tu postura interior, como quien se endereza antes de una reunión importante. Después viene la gratitud por el día. Y aquí hay un secreto poderoso: la gratitud reorganiza tu memoria. Empiezas a notar el cuidado que pasó desapercibido en medio de la rutina. Y tu mente comienza a salir del modo amenaza para entrar en el modo confianza. Luego llega el momento de la confesión y la reflexión. No es culpa pesada, es conciencia sana. Revisas tu día, reconoces dónde fallaste, dónde reaccionaste mal, dónde podrías haber actuado mejor. Eso limpia el terreno emocional antes de dormir. Es como ordenar la casa antes de apagar las luces. Así evitas que pequeñas culpas se conviertan en tormentas silenciosas en la madrugada, y entonces llega la entrega de los miedos, que ya no nace del desespero, sino de una decisión firme. ¿Notas la diferencia? Ya reconociste a Dios, ya agradeciste, ya alineaste tu corazón. Ahora entregas de forma consciente, casi estratégica. Es como colocar cada preocupación en una caja y decir: esto queda bajo tu cuidado. Ese momento cierra el ciclo de la ansiedad. Cuando te acercas al Salmo 121, no estás simplemente leyendo un poema antiguo. Estás entrando en una conversación existencial profunda. Alzo mis ojos a los montes. ¿Lo notas? Antes de la respuesta, hay una pregunta implícita. ¿También has mirado montes en tu propia vida? Problemas que parecen enormes, decisiones difíciles, deudas acumuladas, diagnósticos inesperados. Los montes representan aquello que se siente más grande que tú, y siendo honestos, a veces realmente lo parecen. Pero el salmista no se queda en el tamaño del monte. Hace la pregunta correcta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Fíjate en algo importante: no niega el temor. Cuestiona la fuente de la solución. Puedes sentir inseguridad, pero necesitas decidir dónde buscarás estabilidad. En tiempos bíblicos, los montes también eran lugares de cultos paganos, así que la pregunta tiene un tono casi desafiante. ¿Tu ayuda viene del sistema, de las personas, del dinero o del Señor? Ahí ocurre el giro interior que redefine tu noche. Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No es una frase bonita para enmarcar, es una declaración poderosa. Si Él creó el cielo y la tierra, tu problema no es demasiado complejo para Él. ¿Ves cómo eso cambia la posición de tu miedo?
Es como recordar que el ingeniero que diseñó la estructura sabe cómo repararla. No estás tratando con alguien limitado, sino con el creador del escenario completo. Él no se adormece ni duerme. Esa línea es un antídoto directo contra el miedo nocturno. Tú necesitas dormir y debes hacerlo, pero Dios no entra en pausa. Mientras tu mente se desacelera, su vigilancia permanece activa. Eso significa que tu vulnerabilidad no es abandono, es confianza práctica en una protección constante. Y cuando el texto dice que Él guarda tu salida y tu entrada, la palabra hebrea utilizada es shamar. No significa observar desde lejos, sino proteger, vigilar y preservar con intención. Es custodia activa, no supervisión distante. Imagina un centinela firme en la muralla durante toda la madrugada. Ahora multiplica esa imagen por un cuidado infinito. Esa es la figura que confronta la ansiedad que suele crecer cuando se apagan las luces. ¿Notas cómo este salmo está construido casi como una terapia espiritual para la noche? Empieza con una pregunta, pasa por una decisión y termina en seguridad continua. No se te pide negar tus montes, sino redefinir tu fuente de socorro. Y curiosamente, cuando interiorizas esta verdad, algo comienza a cambiar también en tu cuerpo. Porque la fe no solo toca el espíritu, también impacta la mente y el sistema nervioso, y ahí es donde la dimensión psicológica de la oración empieza a revelar algo sorprendente. Ahora presta atención a esto, porque aquí muchos se sorprenden. Cuando oras por la noche, no solo estás actuando en el plano espiritual, también estás reorganizando tu cerebro. Sí, es fe, pero también es biología, trabajando a tu favor. Cuando verbalizas tus miedos delante de Dios, se activa tu corteza prefrontal. Esa es la región encargada de las decisiones racionales y de la regulación emocional. Al mismo tiempo, la amígdala, que funciona como centro del miedo, comienza a disminuir su intensidad. Es decir, tu oración literalmente desacelera la alarma interna. Piénsalo así. El miedo reprimido es como una olla a presión cerrada. Puedes fingir que no estás ansioso, pero tu cuerpo sabe que sí lo estás. El corazón se acelera, la respiración se acorta, el sueño no llega. Cuando oras y pones en palabras lo que sientes, sacas el miedo del modo silencioso, y una emoción que se nombra es una emoción que se regula. No es misticismo, es funcionamiento neural. Además, cuando declaras confianza, disminuyen los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Tu cuerpo entiende que no necesita permanecer en estado de alerta máxima. Es como apagar el modo supervivencia y activar el modo descanso. Por eso muchas personas sienten sueño justo después de una oración sincera. No es casualidad, es el sistema nervioso parasimpático entrando en acción. Tu cuerpo recibe permiso para relajarse. Si quieres aplicarlo de manera práctica hoy, prueba algo sencillo antes de dormir. Menciona en voz baja 3 preocupaciones específicas que te estén inquietando. Luego declara conscientemente que entregas cada una de ellas. Termina afirmando una verdad de confianza. Algo como, no estoy solo en esto. Ese proceso crea una secuencia mental. Miedo, verbalización, confianza, relajación, y esa secuencia abre espacio para un sueño verdaderamente reparador. Yo mismo he notado que en las noches en que no oro, mi mente intenta resolver el futuro a las 2 de la mañana. ¿Te ha pasado? Te acuestas para descansar y de repente te conviertes en asesor financiero, estratega de vida y terapeuta al mismo tiempo, y por supuesto, sin ninguna solución real. Cuando oras, interrumpes ese ciclo mental improductivo, colocas un punto final donde antes solo había puntos suspensivos interminables. Déjame provocarte con algo que puede darle la vuelta a tu lógica. Y si el descanso no fuera el premio, sino el punto de partida, en la cultura hebrea, el día comienza al atardecer, no al amanecer.
Es decir, antes del trabajo viene el descanso, antes de la productividad viene la pausa. Eso cambia por completo la manera en que miras tus noches. No terminas el día para descansar, descansas para comenzar. Piensa en el relato de la creación en el libro de Génesis, y fue la tarde y la mañana, un día. El orden no es mañana y tarde, sino tarde y mañana. El ciclo empieza en la quietud de la noche. Eso nos enseña que el fundamento de la acción es el reposo, no el agotamiento. Pero seamos honestos, nos han entrenado para hacer lo contrario. Primero nos vaciamos por completo y luego intentamos dormir como si apagáramos un interruptor. Cuando entiendes que el descanso es base y no recompensa, tu oración nocturna adquiere otro significado, deja de ser el último recurso y se convierte en alineación inicial. Te acuestas no como quien huye del día, sino como quien se prepara para el siguiente. Es como cargar el móvil antes de salir de casa. No lo conectas cuando ya está al 1%. Te anticipas. Descansar es recargar el alma antes de la batalla. Yo lo aprendí cuando noté que mis mañanas eran siempre reactivas. Me despertaba con sensación de atraso interno, aunque el reloj estuviera en hora. Fue entonces cuando empecé a tratar la noche como algo sagrado, estratégico. Bajé la intensidad de las luces, apagué las pantallas más temprano, ordené mis pensamientos en oración y ocurrió algo interesante. Mis decisiones se volvieron más claras, porque quien empieza descansado, decide mejor. Puedes aplicarlo de manera sencilla desde hoy mismo. Establece un ritual de cierre. 30 minutos antes de dormir. Puede ser leer un pasaje bíblico, escribir 3 motivos de gratitud en un cuaderno, orar siguiendo la estructura que vimos. Evita noticias y redes sociales en ese tiempo. Activan alerta. No descanso convierte tu noche en tierra fértil, no en campo de batalla. Notarás que el día siguiente nace diferente, cuando el descanso se vuelve fundamento. La noche deja de ser amenaza y pasa a ser preparación, y eso conecta profundamente con la simbología espiritual de la propia noche, la oscuridad, que muchos asocian solo con vulnerabilidad. También encierra misterio y renovación. Tal vez nunca la habías mirado desde ese ángulo, pero cuando comprendes lo que realmente representa, tu relación con ella cambia por completo. Y es justo ahí donde ahora necesitamos profundizar. Cuando entiendes que soltar no es abandonar, algo cambia dentro de ti. Soltar no significa cruzarte de brazos ni huir de tus responsabilidades. Significa cambiar la fuente de tu energía, salir de la ansiedad y entrar en la fe. Es dejar de actuar impulsado por el miedo y empezar a moverte desde la confianza. Sigues trabajando, planificando y resolviendo lo que debe resolverse, pero ya no lo haces con el corazón acelerado, como si todo dependiera únicamente de ti. Existe una diferencia enorme entre responsabilidad y carga emocional excesiva. La responsabilidad te impulsa, la ansiedad te paraliza. Cuando entregas tus temores, tu mente gana claridad para actuar con sabiduría. Es como conducir con el parabrisas limpio en vez de empañado. Ves mejor, decides mejor, reaccionas mejor. Y eso impacta desde una conversación difícil hasta una decisión financiera importante. Ahora déjame decirte algo que quizá nunca habías notado. La serenidad es contagiosa. Si llegas a casa tenso, preocupado, hablando solo de problemas, el ambiente entero lo absorbe. Los hijos lo perciben, la pareja lo siente, hasta el silencio de la casa cambia de clima. Pero cuando aprendes a descansar en Dios antes de dormir, tu postura se transforma. Hablas con más calma, escuchas con más paciencia, transmites seguridad y sin darte cuenta, creas un entorno donde los demás también pueden relajarse. He visto hogares transformarse porque una sola persona decidió confiar más. Cuando oras y entregas,
no solo te bendices a ti mismo, estableces una atmósfera. Tus hijos descansan más tranquilos porque sienten estabilidad en ti. Tu pareja duerme mejor porque percibe que no está luchando sola. La paz comienza de forma individual, pero se expande como un perfume en el ambiente. Y cuando eso sucede, la oración deja de ser solo un hábito y se convierte en legado. Ahora déjame hacerte una pregunta sincera. ¿De qué sirve escuchar todo esto y seguir durmiendo exactamente igual que antes? ¿Te das cuenta de que el cambio no está en la cantidad de problemas que tienes, sino en la manera en que decides entregarlos? Hoy aprendiste que el descanso es fundamento, que entregar es estrategia y que la serenidad transforma ambientes. Pero el conocimiento sin práctica se convierte solo en información acumulada. Y tú no necesitas más información, necesitas transformación. Entonces, ¿qué vas a hacer diferente hoy, antes de acostarte, cuando llegue la noche? ¿Vas a repetir el patrón automático o vas a aplicar lo que aprendiste? ¿Te acostarás deslizando el feed hasta que el sueño te venza? ¿O apartarás unos minutos para reorganizar tu mente y tu fe? Recuerda, tu hogar siente lo que tú cargas. Si decides descansar en Dios, tu familia cosecha ese ambiente. Si decides vivir en ansiedad, el clima también cambia. Al final del día, la elección está en tus manos. Ahora quiero leerte. ¿Qué parte fue la que más te impactó? Entender que el descanso es fundamento. O descubrir que entregar no es huir, sino confiar. Escribe en los comentarios qué vas a empezar a practicar desde hoy. Hacerlo público fortalece tu decisión. Y si este contenido te abrió la mente de una manera diferente, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aún tienes mucho por aprender sobre cómo fortalecer tu vida espiritual de forma práctica y profunda. Y antes de irte, mira el siguiente video que está apareciendo ahora en pantalla. Va a complementar exactamente lo que aprendiste hoy. A veces, la respuesta que buscas está en la continuidad del aprendizaje, no en la casualidad. Ya diste el primer paso, ahora sigue avanzando. Tu transformación comienza cuando decides no volver al viejo patrón.